os voy a presentar la primera mesa de hoy que tratará sobre educación en dolor. Tengo el honor de presentar a dos grandes ponentes que yo creo que son dos ponentes de reconocido prestigio tanto a nivel nacional como internacional. El primero de ellos es David Butler. David es fisioterapeuta, profesor asociado en la Universidad del Sur de Australia. Es autor de diferentes libros, muchos de ellos son libros que probablemente hayáis leído: Movilización del sistema nervioso, The Sensitive Nervous System, el libro Explicando el dolor, The Protectometer y el último libro que es el Explain Pain Supercharged. Su principal área de interés es el dolor y, sobre todo, transferir la neurociencia del dolor a todos los fisioterapeutas y, en general, a toda la población. En sus palabras, le encanta pescar, le encanta el vino tinto y le encanta España. Sin duda, y estaréis de acuerdo conmigo, David Butler es uno de los fisioterapeutas más influyentes en el mundo de la fisioterapia y el dolor a nivel internacional. Su ponencia de hoy se titula Cuando el sistema neuroinmune grita, el protectómetro y los DIMS y los SIMS. David, cuando quieras. Hola, ¿funciona? Buenos días a Buenos. todos. Welcome everybody. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Gracias al comité por invitarme. Esto es muy especial y bien hecho. 500 personas aquí, fantástico. Gracias, Rafael. Rafael Torres, amigo mío, gracias por organizarlo. Gracias por realmente mover el tema del dolor en España. Eres mi amigo y sabes que ambos llevamos gafas verdes. Es maravilloso. El cuarto congreso, maravilloso. Tengo dos héroes en el mundo del dolor y en el mundo de la educación para el dolor. ¿Sabéis quién es el primero, verdad? Ramón y Cajal, el hombre que miró por el microscopio y que vio la sinapsis, la base de la plasticidad. Fui y visité el lugar en el que él trabajó en Zaragoza y la belleza de la neurociencia. Y aquí tenéis el momento más maravilloso de la neurociencia. Tenéis aquí un lugar muy importante de investigación. Y el segundo es Patrick Wall. Se convirtió en amigo mío y fue el autor de la teoría de compuerta del dolor. Trabajó en terapia multidisciplinar y en los congresos decía: ¡ay, esto es aburrido! Vamos a tomarnos unas cervezas, nos decía, y vamos a hablar de lo que está ocurriendo en el campo de batalla, la interfase entre el clínico y el paciente. Y eso es donde empieza la verdadera ciencia, la buena ciencia. Él llamó a la fisioterapia el gigante dormido. Somos un gigante dormido, especialmente en este mundo del dolor. Así que voy a dedicar esta charla a Patrick Wall y a Ramón y Cajal. Vamos a ver si podemos despertar a este gigante dormido. La presentación será en 3 partes. Primero voy a proporcionar una puesta al día de 7 puntos en el estado de explicar el dolor y os voy a presentar la historia de los DIMS y SIMS y del protectómetro. Y en tercer lugar voy a hablar un poquito de la relación entre el sistema neuroinmune y los DIMS y SIMS. Y no espero que integréis todo inmediatamente. En Australia son lentos, sin embargo en América ya lo han integrado y hay un movimiento que está sucediendo. Tengo 7 puntos que os voy a contar para poneros al día en el mundo de terapia de explicar el dolor. Punto 1. Explicar el dolor es un rango de intervenciones educativas que incluyen el cambiar la comprensión que tienen las personas de lo que es el dolor, de la función para la que sirve y de qué procesos biológicos subyacen a todo esto. Si tuviera que elegir un objetivo, sería cambiar el concepto de la persona sobre el dolor desde la idea de que es un marcador de lesión o enfermedad tisular a de que es un marcador de una necesidad percibida para proteger esa lesión tisular o ese tejido.
encaja dentro de un modelo biopsicosocial, no de un modelo médico. Un modelo biomédico es encuentra, diagnostícalo y arréglalo. Muchos de nosotros estamos vivos porque alguien ha encontrado algo, lo ha diagnosticado y lo ha arreglado. Pero eso no está funcionando para la enfermedad crónica. Hay muchas facetas del dolor crónico y tiene mucho que ver con lo que piensa la persona y hace sobre ese problema. Es un tratamiento para el dolor y la incapacidad aguda y crónica, pero también antes de que aparezcan. Hemos ido mucho a las escuelas y facultades, viendo cómo en las escuelas de fisioterapia también podemos educar a los estudiantes sobre el dolor y cómo prevenir que aparezca en la vida y tratarlo. Y en esta forma, explicando el dolor, puede ayudar a los profesores, padres, acompañantes, etc. Punto 2. La evidencia de explicar el dolor. ¿Por qué lo hacemos? Desde el año 2003 ha habido 12 estudios controlados y aleatorizados y 5 revisiones sistemáticas. Pero no olvidéis que esto está sostenido por mucha ciencia basada en la evidencia. Todo esto puede apoyar las ciencias a través de la evidencia. Al final de esta presentación, quiero que también seáis terapeutas que puedan alterar, como si fuerais inmunólogos, que puedan alterar su sistema inmune y mejorarlo. La mayor parte de lo que voy a hablar está en el libro Explicando el dolor. No quiero vender el libro, pero lo tenéis fuera también. Y mi interpretación del gran cuerpo de evidencia que hay es como un tratamiento que tiene potencia por sí mismo para una amplia gama de estados de dolor crónico. Mejora el conocimiento de la biología del dolor, mejora la participación en una rehabilitación biopsicosocial, disminuye la catastrofización del dolor y el miedo a tener actividad, a movernos. Y cuando se combina con otros tratamientos que también son consistentes, con un marco, con un enfoque biopsicosocial, ofrece una mejoría importante clínicamente en el dolor y en la incapacidad que causa. Esto es evidencia de nivel 1 o nivel A, dependiendo del país. Y eso quiere decir que esa evidencia científica puede guiar vuestras intervenciones clínicas. Aquí tenemos datos de más de 1000 pacientes, datos en los que hemos valorado, por ejemplo, en color granate hemos valorado la intensidad del dolor. Hemos visto que va cayendo, esta es la función mejora a los 12 meses, lo veis en naranja, la función, y el conocimiento sobre el dolor, que está en negro, va aumentando y se estabiliza, y la catastrofización va bajando, la veis en verde. Veis que está unido a otras técnicas psicológicas y también a los cambios en la calidad del movimiento. Punto 3. Explicar el dolor utiliza regalos que vienen de las ciencias biológicas. Y las ciencias biológicas nos ofrecen muchos regalos, hasta la época de Ramón y Cajal. Aquí hay 10 puntos que llamamos conceptos diana, y creemos que vuestros pacientes y la sociedad, si pueden comprender e integrar estos conceptos, tendrán una mejor vida. Los voy a leer en voz alta. Concepto 1. El dolor es normal, personal, natural y siempre es real. 2. Aprender acerca del dolor puede ayudar tanto al individuo como a la sociedad. 3. El dolor y la lesión tisular no están muy relacionados. 4. El dolor descansa en el concepto de contexto, las cosas que hueles, que tocas, que ves, las personas con las que te encuentras, los lugares a los que vas, las cosas que haces, las cosas que piensas. 6. El dolor depende del equilibrio entre peligro y seguridad. Voy a explorar eso mucho más
en la siguiente parte de esta charla, de esta conferencia. 7. El dolor tiene que ver con una actividad cerebral distribuida. Es algo de lo más poderoso que podemos aprender de la neurociencia. Si tenemos una experiencia del dolor, hay múltiples áreas cerebrales involucradas, no solo las áreas del dolor. Ya hablé de esto ayer. Levantad las manos si sois más viejos que 40 años. Si sois mayores de 40 años, levantad la mano. Magnífico. Levantad la mano si sois menores de 30 años. Ay, mierdecillas pequeñas. Gracias, traductor. Cuando hice mi formación, se nos dijo que cuando tienes dolor, el área del dolor se enciende. Pero la revolución del dolor nos dice que puede haber miles de áreas neuronales que están implicadas. Y esto lo que hace es señalar la gran importancia del contexto, de que hay muchas influencias en relación con el dolor. Punto 8. El dolor es muchas de las reacciones protectoras que tiene el cuerpo. El dolor no es un input, algo que llega. Podríamos pararlo, detenerlo, pero también es algo que tiene una función hacia afuera, es un output. La terapia de calidad debería tener que ver con todo lo que llega al cuerpo, a la mente, y todo lo que la mente y el cuerpo emiten hacia el entorno. También es motoro, simpático, involucra la inmunidad, la cognición, las emociones. Todos son outputs, es decir, cosas que el cerebro emite hacia afuera y que necesitamos todos comprender para ayudar a nuestros pacientes que padecen dolor. Número 9. Somos bioplásticos, tenemos bioplasticidad. Es una nueva palabra en inglés. Yo no la he creado. Es más grande que lo neuroplástico. Es decir, tiene en cuenta toda la biología. Y somos seres con bioplasticidad hasta nuestro último aliento. Podemos cambiar y nuestros cerebros pueden cambiar. 10. El tratamiento activo, las estrategias de tratamiento activo promocionan, ayudan a la recuperación. La gente tendrá otros conceptos diana dependiendo de su situación en particular. Estos conceptos nos ayudan a diseñar un programa de estudios. Mucha gente escucha esta palabra currículum, programa de estudios, pero si yo me sentase con cualquiera de vosotros, con un paciente, humildemente podría extraer lo que vosotros les enseñáis, vuestro programa de enseñanza, pero podemos llevarlo mucho más allá, desarrollarlo mucho más allá, en el mundo de explicando el dolor. Número 4. Enseñar el dolor está arraigada, está afianzada, proviene de un cambio conceptual y de una teoría de diseños de cómo se educa, una teoría de formación diferente. Hay dos ramas de la psicología educativa. Una rama es instruir, formar, y la otra es provocar cambios conceptuales. Y son los cambios conceptuales, esta área en la que se basa el concepto de explain pain, de explicar el dolor. Este mundo del cambio conceptual tiene que ver con gente que ya viene con un conocimiento previo y vuestros pacientes que tienen dolor crónico ya vienen con unas ideas previas sobre sus conceptos de dolor. La ciencia del cambio conceptual explora un proceso de cambio en presencia de un conocimiento previo. No solamente es enriquecer los sistemas de conocimiento que ya existen, sino que significa reorganizar, reestructurar y a menudo provocar, poner en conflicto. Hay dos detalles fundamentales sobre la investigación del cambio conceptual y su práctica. Por ejemplo, hace 20 años había dificultades en no hacer más que tirar de cada nervio, estirar cada músculo, tocar cada tendón. Yo sentía que eso es lo que yo tenía que hacer. Yo sigo haciéndolo hoy en día, pero hay descubrimientos que con el tiempo se hacen que no encajan con los paradigmas habituales. Nos estamos dando cuenta de que buscar solo la causa del dolor, una única causa, no funciona.
Y quizá en el dolor crónico incluso empeore a los pacientes. Hay un pensamiento social. Hay que ampliar los marcos de pensamiento. A veces eso duele. Pero todos lo podemos hacer. Y vosotros sois muy jóvenes. Así que empezad ya, por favor. En segundo lugar, surge este cambio conceptual porque hay un problema con fenómenos emergentes, especialmente en la ciencia. Por ejemplo, esos pájaros que vuelan a la izquierda están en un proceso que se llama emergencia. Simplemente ocurre. No hay un líder en la bandada de pájaros. Muchas cosas se unen para formar esa formación. Lo cansados que están, la presión barométrica, la temperatura atmosférica. Esa es una construcción lineal. Hay un inicio, hay un líder al principio y al final. Eso es lo que pasa en los aviones de la derecha, no como en la bandada de la izquierda. Estos fenómenos son lineares. Van de la A a la B, a la C y a la D. ¿Veis Caperucita Roja? ¿Conocéis la historia de Caperucita Roja? En español la hay. Muchas de las historias son lineares y esto es trágico. Sería mejor tener historias para niños y niñas que provocaran su imaginación. Por ejemplo, la curación de una lesión, de una herida, es lineal. Las fases de la luna son lineares. La digestión es así, es procesual, es temporal, es lineal. Cosas como encender una bombilla, una plaga. Ha habido mucha lluvia en Australia, hay mucha comida. Muchas cosas se unen para crear una plaga de ratas, por ejemplo. Las ciudades son emergentes. La electricidad es emergente. Si le pregunto a alguien que solo puede pensar de forma lineal, aquí hay una pila, una fuente de energía, yo enciendo el interruptor, ¿qué luz se encenderá antes? Dirán, esta, la primera, la de arriba, pero alguien que conoce la emergencia diría que todas se encienden a la vez. La difusión es emergente, no hay un número limitado de patrones que surjan. El dolor tiene muchos atributos emergentes, muchas cosas se unen para crearlo. He estado corrigiendo exámenes de mis alumnos y pongo preguntas para ver si pueden pensar de forma emergente. Y mi pregunta podría ser: habla del dolor como un output, como algo que sale, no como un input, algo que entra. Y la gente simplemente hace una lista, pone todas las cosas ahí. Sospecho que algunos de vosotros habéis tratado ya de explicar el dolor, pero algunas veces obtenéis esto. El síndrome del ojo borroso. Este es Mel Gibson. ¿Habéis estado alguna vez hablando acerca de la curación tisular, de la recuperación tisular, pero cuando habláis de ese dolor, estáis hablándole a la frente de algo que te mira con ojos atontados, como si no supiera de qué le hablas? Hay un esquema, hay una estructura, una neurofirma, hay una neuroetiqueta. En el mundo de explicar el dolor, como veréis en el futuro, estamos empezando a enseñar a la gente cómo piensa de esta forma emergente, de forma que tu historia se quede en su cerebro, se integre allí. Algunas personas se quedan atascados en solo un agente etiológico, un agente causal. Me hice daño en el trabajo, mi espalda se hizo daño. Uy. Pero 3 años después ya no será solamente eso que ha pasado. Hay muchas cosas que han construido este estado de dolor. Podemos enseñar campos emergentes sobre el dolor y lo haremos dentro de un momento, ahora lo veréis. Hay variables complejas en el cambio conceptual. Para aquellos de vosotros que estéis interesados, las ponemos sobre 4 categorías. El que aprende, tú eres el educador, tú das tu conocimiento, tus habilidades, tus capacidades. El mensaje es una variable también. ¿Cómo das tu mensaje? ¿Qué medios utilizas? Y el contexto es otra variable.
En todos esos discursos políticos que se han dado antes, veréis que el contexto puede mejorar. El punto 5, explicar el dolor no es una terapia que suceda de forma individual. Habitualmente los estudios controlados y aleatorizados se mezclan con movimiento, con terapia cognitiva conductual, con ACT, con hipnosis, con coaching. Explicar el dolor no funciona solo como un pequeño complemento. Si añades explicar el dolor como un pequeño complemento, no te va a funcionar. Todo tiene que estar encuadrado dentro de un marco biopsicosocial. Punto 6. Lleva 15 años ya haciéndose esta intervención educativa. Pero no funciona muy bien. Lo llamamos la luz de explicar el dolor. Hay gente que se enfoca, se dice que es como muy ligero, demasiado ligero, es como descafeinado. Si se enfoca solo en los viejos conceptos de sensibilización central, son cambios en los sistemas homeostáticos, en el sistema nervioso simpático, motor, neuroinmune. Y estos sistemas homeostáticos son una narrativa en sí mismos. No le llamamos tampoco educación solamente en neurociencia del dolor, porque no tiene solo que ver con la neurociencia. Si estás en un enfoque biopsicosocial, por ejemplo, podría pasar tanto tiempo con un paciente explicándole porque nadie ha creído en su dolor antes como lo hago explicando y podría explicar también la biología del dolor. Por eso es importante el enfoque biopsicosocial. Punto 7. Explicando el dolor descansa en definiciones modernas de dolor. El dolor es una inferencia perceptual, donde la experiencia se considera un output en la conciencia que refleja la estimación más aproximada a lo que podría ser una respuesta ventajosa para el cuerpo. La respuesta habitualmente errará en el lado de la protección. Dicho de otra forma, cuando nuestros cerebros sostienen el peso del mundo, habitualmente creamos demasiado dolor. Y otra definición que podría funcionar. Para el clínico, el dolor existe cuando tu evidencia creíble de dolor es mayor que tu evidencia de seguridad. El dolor no existe cuando tu evidencia de seguridad es mayor que tu evidencia de peligro. El año pasado estaba haciendo unas charlas con el público que se llamaba Neurociencia en los hoteles. Iba con otros compañeros a los hoteles en Adelaida, en Australia, y les presentaba esto al público. Una charla que tuvimos sobre el dolor. Y el hotel estaba lleno, había muchísimas personas. Y no sabía por qué estaban todos allí. Y di esta definición. El dolor existe cuando tu evidencia de peligro es mayor que tu evidencia de seguridad, y no existe el dolor cuando tu evidencia de seguridad es mayor que tu evidencia de peligro. Y la multitud dijo allí, sí. Y entonces comprendí que la mayor parte de aquella multitud de personas era la comunidad que estaba unida. Era una comunidad que realmente lo comprendió muy rápido, mucho más rápido que cualquiera de mis compañeros y compañeras. Vamos a explorar esto. Una evidencia fiable, creíble de peligro. Alguien le dice, no te pasa nada, tu dolor no es real. O creer que tú vas a acabar en una silla de ruedas. O tener un diagnóstico que te da pánico. O leer que las tasas de intereses están subiendo otra vez en tu hipoteca, por ejemplo. ¿Podría ser esto? ¿Qué tiene que ver eso con el dolor? Tiene mucho que ver con el dolor. Y una evidencia que tú crees de seguridad, por ejemplo, podría ser pedir una cita con un profesional de la salud. A menudo tienes un dolor de estómago y cuando ya has pedido cita al médico se te ha quitado el dolor. Has cambiado algo en tu cerebro al pedir esa cita. Ser consciente de un camino probado científicamente hacia la recuperación.
También el amor. La gente ha olvidado lo importante que es el amor para tratar el dolor. Vamos a explorar el peligro y la seguridad. Es la historia de los DIMS y de los SIMS. Hay 7 variedades deliciosas de DIMS y de SIMS. En Australia, en Inglaterra también, estos son fritos, ¿no? Esto lo encuentras, si te lo tomas en el fútbol con una cervecita fría y está buenísimo. Hay 7 variedades también de DIMS y SIMS. Un DIM y un SIM son neuroetiquetas, redes, representaciones cerebrales. Un DIM es un peligro en mí, es una red de peligros en mí, y un SIM es una red de seguridades en mí. El cerebro tiene mucho espacio para ambas cosas. Ramón y Cajal ya nos lo enseñó en su día, pero hay muchas cosas que pueden ser DIMs y SIMs, pensamientos, recuerdos, emociones. Los DIMs y los SIMs pueden ser, en primer lugar, cosas que oyes, ves, hueles, pruebas, tocas. Número 2, cosas que haces. Número 3, las cosas que dices, las cosas en las que crees y los lugares a los que acudes, las personas de tu vida, las cosas que suceden en tu cuerpo. Os daré algunos ejemplos. Fijamos, si ver una placa radiográfica puede ser un DIM. Los sonidos en la consulta del dentista, lo mismo. También oír la sirena de una ambulancia. Pero un SIM, por ejemplo, puede ser pues un toque suave, un cielo azul. Yo a veces me siento como un verdadero SIM cuando voy a esos parques, ese parque tan bonito que tenéis, y veo ahí a los pavos, ¿no? Pero a lo mejor lo que no sabemos es que tenemos unos poderosos efectos inmunológicos aquí en el cerebro. Lo que hacemos, solo tomar pastillas, por ejemplo, eso es un DIM, quedarse en casa todo el rato. Pero el SIM en este sentido podría ser una actividad graduada, aprender sobre los hábitos de descanso, un ejercicio suave, lo que decimos. Hablaremos más de esto mañana, pero un DIM podría ser, son cosas de la edad. Tengo fibromialgia, sería otro DIM. Tengo aquí un hueso que se me monta sobre otro. Y el SIM en este sentido podría ser pues que hay luz al final del túnel, que yo entiendo lo que está sucediendo, las cosas en las que crees, tus pensamientos, tus creencias. Por ejemplo, el dolor no desaparece nunca, está ahí para siempre, un DIM. Eso es una bobada, ¿eh? El dolor es una construcción biológica y todo en la biología es modificable, si lo sabemos manejar. El SIM en este sentido podría ser, bueno, una fractura se puede curar en 6 semanas. ¿Por qué no voy a mejorar? Los lugares a los que vas, decíamos antes, ¿no? El hospital puede ser un DIM. Si has oído que hay una infección por estafilococo en ese hospital en concreto, puede ser un SIM si no te has enterado de esa noticia. La consulta del médico puede ser un DIM. Ir a clase de danza con tu mejor amiga puede ser un SIM. Todo ello es parte del tratamiento moderno del dolor. La gente con la que convives. Donald Trump es un DIM para mí. Perdón si hay algún americano aquí. Pero también algunos profesionales que están desfasados, que no están actualizados. En cuanto a SIM, pues amigos que me comprenden y profesionales de la salud que están actualizados. Y finalmente, hablábamos de las cosas que suceden en nuestros cuerpos, ¿no? La depresión, un DIM. El optimismo, un SIM. Una inflamación aguda puede ser un DIM. Pero también puede ser un SIM en el sentido de que os cuento. Hace 20 años, si alguien me hubiera dicho que una rodilla inflamada era un SIM, diría no, es la peor rodilla inflamada que he visto nunca, es enorme. Ahora diría otra cosa, diría bien hecho. Esa inflamación es muy chula. Has empezado ya a curarte antes de venir aquí, fíjate. O sea, hay que cambiar un poquito a la línea de la seguridad, ¿no? Y esa inflamación responde de una manera tan positiva por eso. Cualquier cuestión que tengas puede
curarse. Bien hecho, ¿no? Porque te estás curando a ti mismo. Ese es el mensaje que tenemos que comunicar. Se trata de ayudar que esos sims se hagan más fuertes. ¿Qué es lo que he hecho? Cambiar un dim, lo he convertido en un sim. Sencillamente verbalmente, a nivel verbal. No he tenido ni que tocar nada. Aquí, por lo tanto, tenemos toda una serie de dims y sims que hemos ido recogiendo. Muchos lo hacéis, pero normalmente, claro, desde el punto de vista de la sanidad nos centramos mucho en el DIM y nos olvidamos de la potencia, del poder que tiene ayudar a los pacientes a encontrar sus SIMS. Este protectómetro. Cuantos más DIMs tenemos en la zona del dolor, cuanto más SIMs tenemos, estamos ya en esta otra zona, ¿no? Aquí es cuando te estás pasando fenomenal con tus amigos en un lugar seguro. Esto es cuando tienes que llamar a una ambulancia de manera perentoria, ¿no? Ahí hay muchos más DIMs que SIMs. Hay una cuestión que es interesante. Fijaros, ¿alguna vez habéis ido a algún lado y os habéis preguntado, ¿tengo dolor de cabeza? Y dices, sí, pues tengo dolor de cabeza. Y es cierto que tienes dolor de cabeza. Entonces ese pensamiento se ha convertido ya en un dolor de cabeza. Es un poco como la persona que se está quejando, ¿no? ¿Por qué me habré tomado esa última copa de tempranillo anoche? Me ha dado un dolor de cabeza espantoso. No eran las 6 copas que te habías tomado antes, ¿no? Ha sido la última, precisamente. Aquí hay otra historia que os quiero contar, hombre. Este es el bilby en la bañera, ¿no? En el baño. Es un marsupial que tenemos en Australia, que es un poquito raro, tiene ese tamaño aproximadamente. En las barbacoas está muy bien. Eso era una broma, ¿eh? No lo toméis en serio. Aquí tenemos, fijaros que se va a lanzar el bilby y va a hacer que rebose, pero es que ya hay, fijaros lo que hay dentro de la bañera, ¿no? ¿Cuántas veces echamos la culpa a cosas pequeñas, ¿no? Imaginaros esta madre que ha hecho una ampliación enorme de su hija y la ha puesto en la habitación de la hija, y están intentando. Hay que fijarse, digamos, en la imagen grande, en los DIMs, no en esos detalles, ¿no? Por lo tanto, el poder del protectómetro con los DIMs y con los SIMs ayuda a desarrollar un pensamiento colectivo. Hay muchas cosas que conjugan para generar el dolor. Además, quita un poco esta idea de una única culpa, ¿no? La gente tiene que darse cuenta de que hay muchos factores que generan el dolor. También nos ayuda a comprender cómo a veces las cosas pequeñas pueden convertirse en algo mucho más complicado. Por ejemplo, un esguince, que a lo mejor se puede convertir en un dolor crónico o un síndrome crónico. También configura, digamos, lo que podríamos denominar la demolición de los DIMs. Nos ayuda también a ir a la caza de SIMs y nos ayuda a transformar en último término los DIMs en SIMs. Otro ejemplo, una mujer joven con 3 años ya, dolor en el pie, y entra así en la consulta y dice, tengo un hundimiento del arco. Yo la miro el pie y le digo, no está tan mal, está un poquito rígido, es cierto. Y la cuento, yo no creo que sea ese diagnóstico. Es una plataforma estable en estos momentos. Puedes trabajar y puedes caminar sobre esa plataforma, y entonces solamente ese cambio verbal puede ser suficiente para modificar, para modular el dolor. Es un excursus clínico. Cuando tomo notas de los pacientes, suelo poner estas letras E, ¿no? Cada vez que vuelven, pues cosas que les quiero explicar cuando vuelvan. Entonces, cuando alguien me dice un DIM, lo pongo aquí y se lo explico luego al paciente. Por ejemplo, problemas intestinales, ¿no? La enfermedad de Sherman, ¿no? Son cosas que luego las recupero y coloco en la próxima visita, coloco la historia de Sherman ahí para contarle al paciente. Finalmente, en estos minutos que me restan, quisiera tocar un aspecto del sistema inmune, esa revolución del sistema inmune. Hay 1 billón de células en el cuerpo, el 80% de ellas tienen función inmune, y se nos ha olvidado. Esto es del año 2004.
es que aquí dice el titular, la ciencia se está perdiendo la mitad del cerebro. Y están hablando del sistema inmune en ese artículo, precisamente. Aquí lo tenéis. Estas son las neuronas. Son macrogliales. Microgliales. Son las que mueven el cerebro. Sabemos que si dibujamos el cuello de una rata, esas gliales van a extender desde la espina dorsal hasta la cabeza, hasta la nuca, hasta el cuello. Entonces, si sigues pensando, por ejemplo, que un dolor está causado porque se están montando dos huesos, esos gliales van a trasladarse a una serie de zonas en el cerebro y van a aislar. Ahí estos son cazadores de peligros, porque cada media hora, cada sinapsis del cerebro es visitada por esas gliales. Estos son los astrocitos. Hay muchos más que neuronas dentro del cerebro, y aquí lo que tenemos es, envolviendo a las neuronas, cómo van formando lo que yo creo que es el elemento fundamental de tratamiento del dolor en el futuro, que es la sinapsis tripartita tetrapartita. La sinapsis las vio Ramón y Cajal y vio que no funcionan si no hay una contribución inmune ahí en el proceso. Es importante para nosotros porque en el tema de la educación seguramente es el sistema inmune el que tiene mayor capacidad de cambiar las cosas. En estos últimos minutos que me quedan, os diré, todos conocemos, hemos oído hablar de los sistemas de señalización del sistema inmune, la idea de que podemos oler el peligro, ¿no? Pero también, fijaros, quiero repasar un poco la biología de los DIMS. Aquí tenemos una sinapsis tripartita, microglial, astrocito. En esa sinapsis nos encontramos con un receptor muy concreto, un receptor, un toll-like se llama así. Es un receptor que busca el peligro. También está enlazado con un amplificador aquí, en el sentido de que recuerda. Por ejemplo, si alguien ha tenido una operación quirúrgica, eso es peligro, pero si tienes una infección durante la cirugía es incluso más peligroso, ¿no? Y ese receptor que hay ahí se enciende, se activa. Y aquí, cuando se activa, pues se invuelca una información en la sinapsis que hace que esta sinapsis sea más sensible. Aquí tenemos la imagen del peligro, ¿no? Estos receptores, lo sabemos bien, que solamente se descubrieron hace 50 años, son capaces de recoger y captar distintos peligros, ¿no? Está, por una parte, lo que llamamos el AMP-GANG, la panda, digamos, de la pauta de las moléculas asociadas. Aquí se recogen esas pautas moleculares. Hay pautas moleculares que están asociadas a los patógenos, que recogen bacterias y desencadenan una respuesta inmune. También están los DAMPs, es decir, patrones moleculares asociados al peligro, que recogen moléculas liberadas por tejidos dañados, ácido láctico, RNA, DNA, y generan un proceso inflamatorio no infeccioso. También están los SHAMs, ahora los xenobióticos, esos patrones moleculares asociados a los xenobióticos, ¿no? Son moléculas que normalmente no se encuentran en el cuerpo, como por ejemplo la morfina, ¿no? La morfina exógena. Hay personas que están tomando opiáceos y eso lo identifica el TLR4. ¿Y qué es lo que sucede? Pues esos opiáceos bajan la sensibilidad de las neuronas, los opioides, y desencadenan o amplían la actividad del sistema inmune. Por eso los opioides te hacen a veces más sensible. Esa historia tiene que ir a la sociedad española antes de que hagáis el error que han hecho, que se han cometido ya en América y en Australia, ¿no? Ahora todo el mundo que tiene una receta en Estados Unidos ya lleva que no pase lo mismo que sucede allí, y ahí tenemos que meter el factor de la educación. Un BAM, parece que es lo mismo, ¿no? Bueno,
Parece el nombre de un cóctel, ¿no? Bueno, pues estamos hablando de los estímulos externos, como por ejemplo ver una serpiente, una persona a la que detestas, comida que te sienta mal. Todo eso lleva un cambio en el perfil molecular de los tejidos en el cuerpo. Y esto lo detecta una amplia gama de receptores, incluyendo el TLR4, ¿no? Si el sistema inmune tenemos que tener en cuenta que es el que establece esas conexiones con la sensibilidad al dolor. Y luego tenemos los camps especulativos, ¿no? Pero estamos hablando de que nuestros pensamientos, nuestras creencias deberían ser capaces de regular la transmisión del dolor en el sistema nervioso central a través de esos receptores también. Muchos de vosotros habéis oído hablar de esa ilusión de la mano de goma. Hay gente que piensa que esto es... sabemos que esto lleva a cambios... y por terminar, lo que tenemos que subrayar es que tenemos que hacer hincapié en lo siguiente. La TLR4 se encuentra en los microglias y en los astrocitos. Sabemos que su activación está implicada en los estados de dolor. Ello quiere decir que hay un acceso directo a los nociceptores. Y esos son los DIMS biológicos. Y siempre es interesante saber esto. Hay que saber siempre que hay un componente biológico muy fuerte ahí detrás siempre. Termino, por lo tanto, con recordándoos que hemos hecho una presentación en 3 partes. Hemos actualizado el tema de la explicación del dolor. Hemos introducido también el concepto de DIMS y SIMS. No espero que lo asimiléis de momento, pero seguramente ahí está un poco el futuro, ¿no? Y también hemos hablado de la importancia de cómo la neurociencia tiene mucho que ver con lo que hacemos en la práctica clínica diaria. Muchas gracias.